Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica PM, acá por las pantallas de CNN Chile. Vamos a arrancar la edición de este día, lunes 8 de junio, con uno de los datos que se conocieron en materia económica. Les hablo del índice de precios al consumidor del mes de mayo, que tuvo una baja en relación a lo que esperaba el mercado. En realidad la cifra fue menor a lo que se esperaba, y también teniendo en consideración que las cifras anteriores fueron más altas precisamente por el impacto también del alza en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que se vislumbra para el corto plazo en relación a la inflación en nuestro país? Eso y más detalles los revisamos en la siguiente nota de nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Marzo y abril fueron meses complicados para el bolsillo de las familias con el alza de los precios de los combustibles. Sin embargo, mayo dio cuenta de un alivio. El índice de precios al consumidor de ese mes anotó un alza de apenas 0,2%, por debajo del 0,5% que esperaba el mercado. Buena noticia, contradice un poco la gente que pensaba que el adaptarse a los precios internacionales iba a generar un gran impacto. Obviamente que genera un impacto, empatizamos mucho con ello, pero es una buena noticia que la cifra haya estado en el nivel que está. Estuve viendo el kilo marraqueta, sigue estando en los 2.090 pesos en el líder, y nos deja más tranquilo de que este efecto inicial que hubo ya va amainando. Además de ser menor a lo que se proyectaba, el dato es bastante inferior a los últimos registros del IPC, que en marzo anotó un alza de 1% y en abril 1,3% por el traspaso a los precios locales del alza internacional del petróleo. Lo que estamos leyendo de ahí es que el traspaso de los mayores niveles de precio de combustibles a otros precios de la economía está siendo más acotado, y detrás de ello se reconoce una demanda interna que está siendo débil. El consumo está siendo más débil de lo esperado, y por lo tanto las empresas tienen menos margen para traspasar este mayor precio de insumos a otros productos, a los productos que ellos están vendiendo. Con esta cifra, el IPC acumula un alza de 2,8% en lo que va del año, y a 12 meses se situó en 3,9%, moderándose levemente desde el registro anterior. Entre los productos que más subieron está el gas licuado, con un incremento de 3,2%, y el transporte aéreo internacional con 10%, mientras que el pan bajó 4% y el transporte en bus interurbano 9%. El comportamiento de alimentos y las bebidas no alcohólicas que retroceden, hay una inflación negativa. El pan también retrocede, que es un elemento importante en la dieta de la familia en Chile, y por tanto cuando uno hace doble clic en los componentes que aportaron a este dato más moderado, vemos noticias positivas. La división transporte sigue con valores altos. La caída en los alimentos fue la principal sorpresa del mes, ya que se esperaba que el alza en los costos de transporte por los combustibles pudiese generar mayores presiones en los valores finales de ese ítem, lo que no estaría ocurriendo. De alguna manera también nos dice que los efectos de segunda vuelta están todavía bastante más acotados de lo que esperamos. Dado que el IPC de los combustibles en general no estuvo muy alto, y eso incidió para que por un lado no tengamos alzas directas en los combustibles y en el transporte, y también de alguna manera contiene los efectos que pudieran venir indirectos más adelante en otros productos y servicios de la canasta. Sin embargo, algunos son más cautos en el análisis. Si esto pone paños fríos o no a, digamos, el traspaso de los aumentos en el precio del petróleo al IPC mismo, la verdad es que no. La evidencia reciente sugiere que el traspaso de shocks energéticos a la cadena logística tiene su pic de 24 a 27 meses posterior al shock mismo. Entonces, y esto obviamente depende de la categoría de producto y además del decil del hogar. Entonces, esto es un dato obviamente puntual, pero todavía falta por ver, no es verdad, los impactos en la cadena logística completa. Con todo, los expertos esperan que el Banco Central mantenga la tasa en la reunión de política monetaria de este mes como una señal de cautela ante la incertidumbre internacional. En términos de política monetaria, creemos que la probabilidad de los escenarios de aumentos de tasa ha caído. Seguimos esperando que el Banco Central mantenga la tasa en el actual 4,5% por todo lo que queda del año y la mayor parte de 2027. Para junio, los analistas esperan una caída en el IPC cercano a 0,2%, explicado en buena parte por el Cyber Day. Además, con el dato de mayo, la UF subirá 81 pesos durante el próximo mes, una alza más moderada de la que habíamos visto con los últimos registros.
Vamos a cambiar de tema. Yo les cuento que durante esta jornada el Consejo Fiscal Autónomo expuso en la Comisión de Hacienda del Senado, esto en el marco de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Hay que recordar que el CFA ya había dado una exposición, ya había entregado sus recomendaciones también en relación a cómo podría afectar este proyecto finalmente a las arcas fiscales. Y como ustedes están viendo precisamente en la pantalla, se vuelven a reiterar en el fondo las advertencias por las implicancias que podría tener este proyecto en relación a ese punto. Ya, como yo les comentaba, el pasado 5 de mayo habían presentado en el contexto del primer trámite constitucional de esta iniciativa. Ahí ya habían dado ciertas recomendaciones, sugerencias, algunas de las cuales el Ejecutivo tomó. Se realizaron ahí algunas modificaciones, pero siguen habiendo algunos puntos en los cuales el Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que son preocupantes, que deberían haber algunos cambios si es que este proyecto finalmente entonces sigue su avance en la discusión legislativa. Pasemos a revisar parte de las declaraciones que entregaba la presidenta de este organismo entonces en esta instancia. Respecto de la rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría, bueno, el costo de esta medida no es compensado por un mayor crecimiento derivado de la misma medida. Implica un costo que es creciente para el periodo 26 al 30, alcanzando 0,44% del PIB en 2030 y manteniéndose en ese nivel en régimen. Es, por lo tanto, la medida con mayor impacto fiscal en régimen. De acuerdo al informe financiero, generaría, por lo tanto, ingresos futuros por sí sola de 0,11 del PIB en 2030 y 0,33 en régimen, los que financian 3/4 partes del costo. En este contexto, se mantiene el riesgo de que la menor recaudación asociada a la medida amplíe el déficit fiscal proyectado. Me referiré al crédito tributario al empleo, que tiene un elevado costo fiscal efectivo, que llega a un máximo de 0,39% del PIB en el 2027 y converge a cero en régimen. Vemos también que la trayectoria de cobertura y costos del crédito al empleo continúa sin plena consistencia con la estimación de su efecto en crecimiento que está atribuido a esta medida, el que se proyecta creciente en el tiempo. Y, por lo tanto, como consejo, sugerimos continuar evaluando aspectos de diseño y eficiencia de la medida. Bueno, esta no fue la única reunión que hubo durante esta jornada y que implica aspectos económicos, sino que también el ministro de Relaciones Exteriores tuvo una nueva reunión con distintos gremios en relación a estas últimas advertencias que ha realizado el gobierno de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles por distintas investigaciones que ha llevado a cabo ese gobierno en relación precisamente a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Estados Unidos entonces acusó a Chile y a otras 59 economías precisamente de estar incurriendo en esta práctica, ¿no? Y ahora lo que queda precisamente es que el gobierno pueda dar ahí también sus explicaciones, sus apelaciones también en relación a este punto. Y la reunión de hoy se centró específicamente en ver cuáles son las estrategias que se están manejando también en ese sentido. Pasemos a revisar parte de las impresiones que entregaba el ministro y también distintos representantes de gremios que asistieron a esta actividad. Obviamente que vamos a presentar los decálogos correspondientes. Nosotros tenemos una larga tradición y algunas normas justamente que se hacen cargo de los problemas que ellos han identificado, así que estamos confiados de que vamos a poder dar buenos argumentos y poder negociar de buena forma. Hay una serie de instancias de aquí a los primeros días de julio para presentar los antecedentes, pero finalmente esto es un tema más profundo que tiene que ver con lo que estamos negociando con Estados Unidos en materia de libre comercio. Chile exporta 110.000 millones de dólares, ¿no? El sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero exportan 30.000 millones de dólares y todo lo que dice relación con aumento de aranceles nos impacta. Y nos impacta fuertemente, principalmente porque el sector exportador genera mucho empleo. Y ya hemos visto con la guerra del Golfo cómo han aumentado los costos y ahora Estados Unidos nos quiere poner un arancel adicional al 10% de un 2,5%. Y eso afecta fundamentalmente nuestra competitividad. Yo quisiera dar cuenta de alguna manera de un consenso muy claro en la mesa, de una articulación en torno a
nuestra política comercial, pero en particular en relación con Estados Unidos frente a las investigaciones por la sección 301, frente a las secciones 232 que afectan hoy día al cobre, a la madera y también a los minerales críticos de Chile, y la posibilidad de cerrar o de negociar un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos están sobre la mesa, y todo esto va a requerir foco, va a requerir también poner sobre la mesa el valor que Chile presenta para países como Estados Unidos como socio comercial. Vamos a cambiar de tema porque la llamada Operación Tokio, que finalmente resultó con 14 personas en prisión preventiva por sus vínculos con el tren de Aragua, reabrió un nuevo debate en relación al levantamiento del secreto bancario, porque fue precisamente a raíz de esta operación que se permitió entonces dar o recibir más información en relación a distintos ilícitos que ahora ya están siendo investigados. Hay distintas posturas, dispares por cierto, entre el gobierno, también otras por parte de la oposición, y este día martes se va a vivir un punto bastante importante en el Congreso con una discusión que también está relacionada precisamente al levantamiento del secreto bancario. Los detalles en torno a este debate los revisamos en el siguiente informe. Una de las discusiones más complejas del proyecto de subsistema de inteligencia económica, que sería destrabado este martes. Se trata del alzamiento del secreto bancario vía administrativa que será votado en el Senado. La verdad van a haber noticias, estamos conversando para que mañana haya un acuerdo transversal, y yo quiero creer que la izquierda no toma esto como una jugarreta más política. Si alcanzamos un buen acuerdo, vamos a entregarle muy malas noticias a los narcotraficantes y a los delincuentes en el sistema bancario. La verdad es que al menos nosotros no hemos sido parte de ningún acuerdo transversal por modificar la propuesta de mañana. Es una propuesta que se va a votar a favor o en contra. Si es que gana el en contra, va a una comisión mixta. Nadie ha conversado con nosotros ninguna propuesta alternativa y no creo que sea pertinente porque este proyecto lleva 3 años debatiéndose. Por su parte, el Ejecutivo insiste en que están trabajando en una iniciativa que mejore los plazos, pero que el alzamiento continúe como está establecido actualmente por vía judicial y no a través de otorgarle facultades a la Unidad de Análisis Financiero, como lo propone el artículo 11 que se votará este martes. Así como hay privacidad en la casa, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas, no quiere que le intercepten las llamadas celulares, no quiere que le intercepten la correspondencia escrita, tampoco quiere uno que se le intercepte la privacidad, o sea, se intercepten las cuentas bancarias sin una orden judicial. Hay muchas más cosas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero. Esperemos que mañana el Senado pueda tener una buena discusión y que haya el espacio, como es la comisión mixta, para poder proponer una fórmula que permita ayudar a que los fines se cumplan, pero siempre resguardando la privacidad bancaria de las personas y la forma en que nos parece que es la adecuada, que sea un tribunal de justicia el que autorice. Es que ya se anticipan las dificultades que tendría el Ejecutivo para reunir los votos que permitan eliminar el artículo en cuestión, por lo que presentarían una indicación si es que se revisa la mixta. Se ha visto y se ha constatado de que la plata del crimen organizado sí está inmerso en el mercado económico y financiero. Por lo tanto, yo espero de que exista una cierta coherencia por parte del sector de la derecha, que pongan su votación a disposición del avance de la persecución. La diferencia que hay con la oposición es que ellos quieren que se levante de manera administrativa y nosotros queremos que se levante, como ha sido hoy, de manera judicial. Nadie nos ha presentado evidencia de que existen demoras en las autorizaciones judiciales. Por lo tanto, el argumento de que ellos lo hacen porque están preocupados del crimen organizado es un argumento falaz. Debate que tomó relevancia a raíz de la denominada Operación Tokio, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos que habría involucrado más de 80 millones de dólares en vinculación con el tren de Aragua, operación que demoró más de 2 años. Por su parte, el Ministerio Público dice que el acceder a la llamada ruta del dinero con previa orden judicial sí presenta inconvenientes o demoras asociadas a los bancos. Consisten más bien en la demora en la entrega de antecedentes y en la forma como estos se entregan, más que en negativas por parte de los tribunales a entregar esa información. Ahora, sin embargo, no cabe duda, porque esto es una obviedad, que es casi infantil discutirlo, que si pudiéramos tener la posibilidad de revisar la cuenta de cualquiera de los que estamos dentro de esta
este puerto hoy en día o de cualquier persona que se encuentre viviendo en Arica, por supuesto que tendríamos mucha más información para investigar la delincuencia organizada. Proyecto que está en el Congreso desde el año 2023 y que tendrá una votación clave este martes. De no avanzar, seguiría su discusión en comisión mixta, con una alternativa presentada por el Ejecutivo. Vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones, pero al regreso vamos a seguir profundizando en este tema del levantamiento del secreto bancario con el senador Gastón Saavedra. Quédese porque ya volvemos. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Y en la conversación del día de hoy vamos a abordar un tema que ha tomado bastante revuelo en las últimas jornadas, precisamente a raíz de un operativo policial que permitió el levantamiento del secreto bancario de una serie de personas que habrían estado involucradas en el tren de Aragua y distintos movimientos ahí bancarios importantes que permitieron, por cierto, también ir descubriendo más en torno a esa investigación. Se reabre entonces a raíz de este caso nuevamente el debate en torno al levantamiento del secreto bancario y de hecho este día martes va a haber una votación bastante relevante en el Congreso que también tiene que ver un poco con ese tema. Vamos a pasar a revisar más detalles sobre en qué están las conversaciones, qué es lo que se vislumbra también en cuanto a este punto y para eso vamos a tomar contacto con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien ya vemos en pantalla. Senador, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. No, muchas gracias, Francisca, por invitarme. Primero, sabemos que esta discusión viene de hace bastante tiempo. Hubo un proyecto que se presentó el año 2023, que precisamente uno de esos puntos de este proyecto es el que se va a votar mañana, que ya ha generado distintas controversias. De hecho, han habido votaciones en cuanto a empate, precisamente a este punto vinculado al levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es la percepción que usted tiene en relación a la discusión que ha tenido este punto? ¿Se ha sabido ya la postura por parte del gobierno, por ejemplo, del oficialismo, también la postura que tiene la oposición? Pero ¿cómo ve usted las discusiones, los distintos comentarios que quizás se han ido dando también, al menos ahí dentro del Parlamento? Mira, a mí no me parece la discusión de aquellos que se oponen a la apertura de las cuentas bancarias de todos los que son representantes públicos y al mismo tiempo la facultad previa registro de operaciones sospechosas, que son las alertas que tiene el sistema para que a partir de ese registro, la unidad de análisis financiero comience a revisar, y después de eso, de constatar cosas, entonces se pide que se abran las cuentas. No es un llegar y hacer, como algunos han tratado de instalar, sino que se trata de establecer mecanismos de control severos para garantizar que en Chile no existe la posibilidad de fraudes como el que vimos en el último tiempo, lavado de dinero o mantener el financiamiento de bandas organizadas, de narcotraficantes a través de el sistema bancario nuestro. O sea, la legalización del dinero mal habido es lo que hoy día estamos permitiendo en el país, a no permitir entonces que se levante esta idea de el secreto bancario. Senador, entonces, no me parece... En ese sentido, entonces, ¿usted considera que quizás la vía judicial, que es la vía actual que existe para realizar el levantamiento del secreto bancario, quizás no sería tan suficiente porque se requiere, por cierto, el inicio de un proceso judicial, como ya lo vimos en el ejemplo concreto de la operación Tokio? Hay otras partes que señalan entonces que la vía administrativa sería entonces lo más idóneo para quizás hacer una labor más preventiva por sobre la labor punitiva que se puede hacer después una vez que ya se está en constatación de este tipo de hechos. ¿Cuál es la postura que tiene usted en relación a eso? ¿La vía judicial está quedando corta en ese sentido? Es que lo que ocurre, mientras usted no tenga, son complementarios todas estas cosas. Esto tiene que funcionar sistémicamente. ¿A qué se le teme entonces cuando si es que se procede porque es necesario y porque se registran o porque saltan las alertas respecto de operaciones sospechosas? ¿Las vamos a mantener en el tiempo? ¿Vamos a esperar entonces llegar a que un juez falle para abrir las cuentas? Eso no es tan tajante, sino que puede que falle en contra y no se abre la cuenta y se mantiene, por lo tanto, la situación igual. Entonces, a mí no me parece, no nos parece lo que hizo quien dio la instrucción. El jefe de los servicios en nuestro país es el presidente de la República y él baja las instrucciones a los servicios respectivos para emitir esta resolución, que entonces lo único que se hace, al Servicio de Impuesto Interno me estoy refiriendo, que lo único que hace es en el fondo permitir, regularizar aquellas plataformas que no están en Chile y que permiten el juego ilícito
ojo con eso, que tienen niveles de endeudamiento mayor a muchos chilenos por préstamos fraudulentos que se hacen por la vía ilegal. Entonces, eso también son cosas que tenemos que eliminar. Aquí no se trata de imponer condiciones en materia administrativa, no importando el precio. Aquí sí importa el precio. Aquí sí tienen que haber valores en la sociedad. Senador. Este conservadurismo excesivo y ideologismo excesivo de parte de, sobre todo el ministro de Hacienda, creo que nos va a llevar por mal camino como país y como sociedad. Senador, en ese sentido, bueno, ya hablábamos en la intervención anterior sobre las distintas posturas, ¿no? Por una parte, el gobierno ha señalado que quizás la vía judicial es lo que hay que mantener como estándar, pero por otra parte también queda lo que va a ocurrir mañana en esta votación que ya nosotros comentábamos en relación a este punto más específico y si es que se le da facultades o no a la unidad de análisis financiero para poder realizar estos levantamientos. Ahora, el gobierno también ha dicho que su idea al menos es presentar un proyecto de ley también en esta misma línea. No se ha conocido ningún detalle hasta ahora. ¿Qué es lo que esperarían ustedes por parte del Ejecutivo para que en el fondo este tema, si es que por ejemplo mañana hay un rechazo en esta votación, el tema se siga desarrollando o llegue a algún puerto finalmente? No, nosotros, a ver, vamos a insistir, mañana era la oportunidad, primero la oportunidad del gobierno de verdad mostrar que estaba comprometido con esto y pudo haberle puesto urgencia al proyecto, no lo hizo, pudo hacer indicaciones, no lo hizo. Bueno, ahora que hay dos votaciones empatadas, ellos se están refugiando en una mayoría que, reitero, es una mayoría circunstancial, que no es permanente, pero que al mismo tiempo habla muy mal porque es contradictorio con, fíjese, el presidente de la República usó media hora de su cuenta pública para hablarlo de los valores, de las aspiraciones, de la sociedad que él quiere, de todo eso, y resulta que cuando tienen que avalar un proyecto como este para dar seriedad, para dar señas políticas claras que en Chile no se permite el lavado de dinero, no se permite ninguna acción atentatoria contra, a propósito de incivilidades, en contra de mecanismos que permiten mantener cuentas claras en el país y que por lo tanto si se malusan, como vimos en la Operación Tokio, se permite regularizar dinero mal habido en el país. Entonces, ¿en qué quedamos? O vamos a tener valores concretos que permiten garantizar que en Chile no se permite el lavado de dinero, o simplemente vamos a mirar para el techo y nos va a importar solo recaudar al precio que cueste. Bueno, vamos a quedar atentos, por cierto, a qué es lo que va a ocurrir durante la jornada de este martes, cómo se retoma también este debate, si es que, por ejemplo, mañana no hay algún resultado positivo en esta votación, qué es lo que va a presentar también el gobierno en la materia. Senador Gastón Saavedra, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. No, muy amable a ustedes. Adiós. Bueno, con esta conversación damos fin a esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile en este día lunes 8 de junio. La invitación es como siempre que se mantengan en la sintonía de CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Nos vemos.